Hola hermanos, espero que estén bien en casa. Quiero mandar un saludo especialmente a Jornada de Fe. Espero que todos vean esta lección y es de mucho aprovechamiento. En realidad es lección 15, el Padre Asociado, y es el cuento de 3 niños perdidos en una iglesia local. Les voy a contar esta historia porque es muy parecida a lo que en nuestras vidas, o sea, hermanos, esta película ya la miramos todos. Todos hemos pasado por aquí, así es que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar. Oh, te doy gracias, mi Dios, por ser tan bueno para con nosotros, darnos vida y salud este día, Padre mío, para que tu nombre sea alabado, mi Dios, sea adorado, mi Dios. Te pido y oro que uses esta lección, Padre mío, para que matrimonios que están quebrando o van a quebrar, o hogares que están a punto de ser destruidos, jóvenes que están perdidos siguiendo, Padre mío, los apetitos de su carne, puedan tener, Padre mío, conciencia de lo que va a pasar en un futuro, en sus familias, en sus generaciones, y puedan recapacitar, Padre mío. Y esta historia ayude a muchos, Padre mío, a mirar lo que nosotros éramos en el pasado, pero por tu gracia estamos aquí, mi Dios, y que lo dejo en tus manos. Úsame, Padre mío, para que esto sea, Padre mío, de bendición a muchos que van a escuchar esta grabación, Señor. Y todo esto lo dejo en tus manos, lo pedimos y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En realidad, hermanos, esta historia trata de una familia de 5 miembros que llegó a una iglesia un domingo en la mañana, 3 niños y 2 adultos frustrados. En busca de la verdad y dirección, luchando por su matrimonio, los niños ni siquiera se daban cuenta que sus padres desesperadamente necesitaban un milagro, necesitaban encontrar a Jesús. Al igual que muchas familias, rara vez asistían a una iglesia, pero no estaban buscando algo y ese algo se llama esperanza. Y esa esperanza esperaban encontrarla en la iglesia, esa ayuda esperaban encontrarla en la iglesia. Momentos después, claramente desesperado, el papá dio vuelta su carro bruscamente en una entrada de una iglesia cercana. Esta iglesia resultó ser una iglesia bautista saludable, local, independiente, una iglesia que cree la Biblia. Y mientras mamá y papá todavía discutían el uno con el otro, los 3 niños entraron al vestíbulo para encontrar un asiento cerca al frente. Los cantos congregacionales ya habían comenzado y cuando mamá y papá llegaron a la puerta, inmediatamente se horrorizaron al ver que sus hijos se habían rebelado y que ahora debían ir hasta el frente para tenerlos. Una cristiana con discernimiento cede rápidamente su asiento de segunda fila a la familia visitante. Estoy hablando usted, hermano, hay que tener discernimiento porque cuando hay visitantes, de usted depende de que esa gente sea salva, de usted depende del futuro de esa familia. Mamá y papá estaban avergonzados, pero los niños estaban contentos de tener una buena vista. El predicador, lleno del Espíritu Santo, predicó un fuerte mensaje bíblico. La palabra de Dios había hablado en voz alta y clara. El Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente en los corazones de los padres en esa segunda fila. Momentos después se canta un canto de invitación. 3 niños pequeños y de pelo largo permanecen callados con los ojos abiertos y solos en esa segunda fila. Papá y mamá salieron llorando para hablar con el pastor. Son llevados a un cuarto con un consejero donde papá vuelve a comprometer su vida con Jesús y mamá lo acepta como su salvador personal. Si usted se dio cuenta en esta historia, este hombre ya había conocido a Jesús, hermanos, pero por algún motivo se había alejado. Pero él estaba reconciliando salvar su matrimonio. Y es por eso que desesperadamente estaba buscando una iglesia. Ahora él pasa animando a su esposa y ella acepta a Jesús como su Salvador. Se compromete con él, hermanos. Los 3 muchachos esperaban en aquella fila con una anciana que gentilmente les da dulces y les dice: mamá y papá terminarán en un momento. Esta historia continúa, hermanos. 5 días más tarde ahora han asistido a 6 noches de iglesia seguidas debido al hecho de que el domingo por la mañana comenzó con una reunión de avivamiento y los niños querían regresar todas las noches para escuchar las historias bíblicas de niños, hermanos.
Si nos damos cuenta, hermanos, al principio cuando nosotros fuimos salvos, pasamos lo mismo que esta familia. Queríamos estar en la iglesia, hermanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora nomás queremos venir en la mañana, hermanos, y en la tarde no queremos regresar. Queremos estar cómodos, hermanos. Ahora es viernes, hermanos. Por la noche el niño mayor ha confiado en Cristo como su Salvador. Mire, hermanos, es responsabilidad de los padres asegurarse que sus hijos sean salvos. Y todas las noches de la semana, esta joven familia que buscaba una iglesia ha sido bienvenida, amada, nutrida con el amor de Jesucristo en una iglesia local llena de gente amable, piadosa y alegre. Le estoy hablando a usted que dice que es salvo, hermanos. Tenemos que ser piadosos con la gente que viene nueva, hermanos. Tenemos que ser amables. De nosotros depende el crecimiento espiritual de personas que van a venir a la iglesia, hermanos. Sigamos con la historia, hermanos. Ahora han pasado 6 meses. La vida de esta familia ha cambiado dramáticamente, radicalmente, por la poderosa gracia de Dios, hermanos. Asistiendo a 3 servicios cada semana, los 5 están creciendo en la palabra, desarrollando relaciones sólidas y siendo discipulados por un pastor paciente. Una iglesia con una familia compasiva. Ahora le estoy hablando a usted, pastor, a usted asistente del pastor. Tiene que ser paciente con los nuevos creyentes. Le estoy hablando a una iglesia que tiene que ser compasiva, generosa, hermanos. Los 3 niños pequeños ahora tienen un hogar que está siendo construido sobre Cristo y un papá y una mamá que están descubriendo los principios bíblicos del matrimonio y la familia que nunca habría aprendido en ninguna otra institución, hermanos. No importa donde usted busque, hermanos, pero si usted no está buscando a Dios, a la palabra de Dios, déjeme decirle y con toda seguridad, su matrimonio va a fracasar, hermanos. Sus niños se van a perder. Su matrimonio se va a destruir, hermanos. Ahora han pasado 1 año, papá y mamá se han enlistado como trabajadores del grupo de jóvenes. Un pastor de jóvenes amoroso los ha guiado a través de un curso de capacitación. Han adoptado nuevos estándares de vida que podrían ser un ejemplo piadoso para los jóvenes de la iglesia. La capacitación proporcionó un marco bíblico de crianza familiar e infantil que papá y mamá también adoptaron en casa. Los principios demostraron ser efectivos con sus propios hijos. En poco tiempo, papá es seleccionado para enseñar la clase de adolescentes de secundaria. Como resultado, se convierte en un ávido estudiante de la Biblia, hermanos. O sea, hermanos, lo que aprende lo vive. Lo que vive comienza para pasar 3 pares de ojos que observan con mucho cuidado, hermanos. Tenga mucho cuidado con lo que usted hace, hermanos. Los que lo siguen lo están mirando, hermanos. Y tarde que temprano, hermanos, nosotros tenemos que pagar la consecuencia si no estamos siguiendo los principios bíblicos, los mandamientos de Dios, hermanos. Mantenga el cuadro en su mente, la historia continúa, pero nos detenemos aquí porque es demasiado larga. Todos los niños pequeños crecieron para amar y servir a Dios, hermanos. Estoy hablando de esta historia, hermanos. Papá y mamá se quedaron juntos y se volvieron felices abuelos de 15 cristianos de 3ª generación. Es una historia maravillosa, de verdad, pero antes de irnos debemos considerar qué principios están en juego en este drama. Usted se preguntará cómo Dios tomó a esta familia y la redimió. Usted se preguntará cómo su gracia transformó y reconcilió radicalmente estas vidas. ¿Qué métodos y recursos usó para producir una historia tan maravillosa, milagrosa, de gracia y gloria? Usted se preguntará cómo 2 padres cristianos jóvenes llevaron a 3 hijos de pelo largo a amar y vivir a Dios en su vida adulta, hermanos. Hay 3 poderosos principios bíblicos que se aplican directamente a su vida y familia a partir de esta historia. Primero, Jesús ama, murió y obra a través del ministerio de la iglesia local. Un pastor fiel, hermanos, que predica la palabra, es una persona de apoyo que comparte el trabajo. Una iglesia con una familia unida, creciendo, sirviendo, amando y trabajando juntos, hermanos,
Estos elementos, cuando funcionan, forman una fuerza empoderada por Dios para un asombroso cambio de vida, hermanos. Si todos juntos vamos a trabajar, hermanos, Dios es el que va a empoderar las vidas, hermanos. Y estos son los elementos que Dios usa para poder servir en la iglesia local, hermanos. El patrón nunca falla, hermanos. Funciona por la gracia de la unción de Dios, del Dios Todopoderoso. Él ama a esta entidad, hermanos, o sea, la iglesia, hermanos. Él bendice esta fórmula y los milagros aún pueden suceder en la vida de los papás y las mamás y los niños pequeños debido a esta institución llamada iglesia local. La única institución por la cual Jesús dio su vida y a través de ella produce una transformación radical, llena de gracia, de vida hasta el día de hoy. En segundo lugar, hermanos, Jesús agregó una familia imperfecta a una iglesia imperfecta como parte de su plan perfecto. Algunos dirían hoy que la iglesia es una entidad fallida, una propuesta defectuosa. Cuando hablo de entidad estoy hablando de una asociación, hermanos, de personas. Cuando hablo de fallido estoy hablando de algo sin efectos ni crédito, hermanos. Y señalan los fracasos de los líderes de la iglesia, comparten sus propias historias personales y heridas hechas por familias fracturadas de la iglesia y cristianos carnales, hermanos. Cuando hablo de cristianos y familias fracturadas, estoy hablando, hermanos, de gente que no es espiritual, hermanos. De gente que aparenta ser cristiano, hermanos. Y con sus actitudes, hermanos. Muchas veces herimos a personas, a nuevos creyentes, y nosotros mismos los alejamos de Dios, hermanos. Pero déjeme decirle, nosotros vamos a dar cuenta ante Dios de estas personas, hermanos. Pero en todos los casos no es el modelo de Dios el que tiene fallas, hermanos. Son las personas no espirituales las que tienen defectos. La carne estropea todo, hermanos. La carnera corrompe, hermanos. El patrón de Dios todavía funciona cuando los cristianos llenos del Espíritu Santo lo permiten, hermanos. Escúcheme aquí bien cuando dije los cristianos lo permiten. Un pastor sabio dijo de esta manera: la iglesia es una sociedad de pecadores que finalmente lo reconocieron y se unieron para hacer algo al respecto. Afortunadamente no son los humanos los que lo hacen funcionar, hermanos. Es la mano sobrenatural de Cristo que expresa a través de la fragilidad de los seres humanos entregados. Esto es lo que hace los milagros, hermanos. El modelo aún funciona si permitimos que el Espíritu Santo lo produzca a través de nosotros, hermanos. Funciona si lo permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, hermanos. Tercero, cuando usted se adhiere a la iglesia local, todos ganan, hermanos. Jesús lo puso en su iglesia con un propósito, hermanos. Tal vez usted es el ujier que entregó a los niños el boletín cuando ellos pasaron al frente, hermanos. Quizás usted fue el cantante que primero llamó la atención de la familia sobre el amor de Cristo, hermanos. Tal vez usted fue el que preparó el auditorio, el que revisó los micrófonos. Quizás usted fue el predicador que preparó el mensaje o el miembro de la iglesia atento que renunció a su asiento, hermanos. Quizás usted es la maestra de niños que cautivadoramente contaba la historia o la anciana que obedecía al Espíritu Santo y recordaba que tenía dulces. Quizás usted fue el diezmador, el guerrero de oración o el sirviente detrás de las escenas. Cualquiera que sea su parte en la historia, usted es vital. Sin usted la historia se interrumpe, se detiene. Quizás sin usted nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué usted sirve? Todos ganan. Su familia gana porque todos pueden crecer y servir a Dios juntos en una familia amorosa. La familia de la iglesia gana porque la obra de Dios avanza a través de su fiel y servicio, sacrificio. Su comunidad gana porque el amor de Cristo se personifica en usted. O sea, en otras palabras, convierte en el corazón y las manos de Jesús, cambiando una ciudad, hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios. La iglesia local da una especie de amor que no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. Jesucristo todavía se complace en trabajar a través de familias fieles, imperfectas de la iglesia para sus propósitos perfectos. Yo amo a la iglesia local, Jesús ama a la iglesia local. Los padres sabios son padres asociados que se asociaron a la iglesia local, abrazan a un pastor que cree la Biblia, que predica la Biblia, abrazan la familia de una iglesia amable. Aceptan el compromiso de asistir, dar, servir y crecer con su pastor y la familia de la iglesia. Encuentran a un hombre piadoso y siguen su fe bíblica
como el que sigue a Cristo. Hebreos 3:17 lo dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Invierte en esa iglesia, ame, anime a otros en esa iglesia, apoye, ore por el pastor y el personal de la iglesia. Participe en servir en la iglesia, ponga sus habilidades, dones, recursos a trabajar en lo que Dios quiere que ame, en lo que Cristo compró en la cruz, hermanos. Nunca encontrará un mejor equipo en el cual asociarse para crear su familia en los caminos de Cristo. Esta es la inversión perfecta y la oportunidad de crecimiento, una inversión en aquellos que cambian los corazones. Cambiará los suyos y los de sus hijos, y juntos los usará para cambiar a los demás. Usted se preguntará, ¿cómo puedo saber? Usted se preguntará, ¿cómo puedo estar tan confiado que la iglesia local es el plan de Dios para llevar corazones rotos a los pies de Cristo? Usted se preguntará, ¿cómo puedo creer tan apasionadamente en el milagro del cambio de vida a través de la iglesia local? ¿Por qué sé que los padres son sabios? Son padres asociados. Y regresemos a la historia del principio, hermanos. ¿Saben qué contesta el hijo mayor? El niño aquel que estaba ahí, porque yo estuve ahí. El milagro pasó a mí. Yo, el mayor de los 3 niños de pelo largo, que ya no están perdidos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben qué miró este muchacho, hermanos? Que su padre amó a su madre, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella, hermanos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Romanos 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3:21. Al sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 1:27. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esa es la recomendación de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Estar firmes, unánimes, combatiendo por lo mismo, hermanos. Pensamientos prácticos para el padre asociado, hermanos. El padre que se ha hecho miembro de la iglesia, para que me entienda, hermanos. Comprométase con una iglesia local que predique la Biblia. El Nuevo Testamento proporciona una imagen muy clara de lo que Jesús pretende que sea su iglesia. En la cultura actual hay 3 iglesias que creen en la Biblia. 2 extremos no bíblicos. La primera es la iglesia mundana. En muchas formas y en muchos niveles esta iglesia simplemente se está conformando y está enamorada del mundo, hermanos. Esta iglesia le dice, ven, escucha servicios, vive como quieras, viste como quieras, toma lo que quieras, ve lo que quieras. Eso es conformarse al mundo, hermanos. No es seguir los mandamientos de Dios, hermanos. En Primera de Juan 2:15 nos dice, se nos ordena, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque ¿qué, hermanos? Nos constituimos enemigos de Dios, hermanos. Efesios 5:11, hermanos, enseña que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Es sabio evitar una iglesia que debilita la doctrina y acepta la carnalidad. Es difícil, hermanos, cumplir con no os conforméis este siglo, sino transformaos. Romanos 2:2, hermanos. Si el hogar y la iglesia está inmersa en la mundanidad, hermanos, es difícil. Usted no puede reprender a su muchacho o a su muchacha, hermanos, si usted está viviendo mundanamente. Lo segundo es la iglesia segregada, hermanos. En un esfuerzo por evitar los modelos de las iglesias mundanas y fallidas, muchos se están retirando a la adoración en el hogar, hermanos. O sea, iglesia en el hogar que tiene solo pequeña semejanza al funcionamiento, hermanos. En parte por miedo a algunos
padres están apartados para segregarse incluso de la congregación de las iglesias locales saludables, hermanos. No es saludable, hermanos, que estemos congregándonos en nuestros hogares o que nos estemos quedando en casa. Es un mandamiento de Dios, hermanos, que lo ve en el Viejo Testamento. ¿Qué dijo? Por tanto harás congregar a todos. ¿Para qué, hermanos? Simplemente para obedecer y seguir los mandamientos de Dios, hermanos. Una iglesia local bíblica, como lo describe el principio del capítulo, hermanos, gana a los perdidos con el evangelio, disipula a los nuevos creyentes hasta la madurez y combate la fe del evangelio, hermanos. Filipenses 1:27. No hay una iglesia perfecta, pero hay muchas iglesias saludables. Y si usted quiere saber de una, hermanos, nuestra iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque gana a los perdidos, hermanos. Disipula a los nuevos creyentes hasta la madurez y combate por la fe del evangelio, hermanos. Eso se llama una iglesia saludable, hermanos. Siga a un pastor piadoso y a las influencias espirituales. El liderazgo espiritual es parte del plan de Dios para cada hogar cristiano. Efesios 4:11 llama a estos líderes espirituales dones de Dios. Hebreos 13 nos exhorta a recordarnos, reconocer, imitar su fe. Los padres sabios se asocian con líderes espirituales humildes, piadosos y transparentes. ¿Quiénes son esos cristianos, hermanos? Cuando hablo de transparentes y piadosos y humildes, estoy hablando, hermanos, que no se esconde nada, hermanos. Lo que hablan lo viven, hermanos. Lo que dicen lo cumplen, hermanos. Estoy hablando de pastores asistentes, de maestros, de líderes, etcétera, hermanos, que servirán y alentarán al crecimiento espiritual de toda la familia. Una de las cosas más imprudentes que usted puede hacer es comer tacos al pastor después de cada servicio, hermanos. Los padres que critican a la autoridad espiritual simplemente minan su propio fundamento espiritual y el de sus hijos. Cuando yo minan, estoy diciendo que están extrayendo todo, hermanos, lo que pueda ayudar en el futuro a su hijo, hermanos. Estos niños crecen y generalmente dejan la iglesia porque simplemente no tienen respeto por la iglesia o sus líderes, hermanos. Entonces usted se preguntará, ¿por qué mi hijo ya no quiere seguir lo que Dios está mandando? ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? Déjeme decirle, hermanos, usted minó todo, hermanos, lo espiritual que había en ese niño. Sirvan juntos con una familia enfocada en el ministerio. Este es un asunto de los mejores secretos de la vida de la iglesia. Los padres y los adolescentes pueden servir a Dios juntos, hermanos. Entren en un ministerio y hagan juntos por los demás y por el evangelio, hermanos. Pídale a Dios que permita guiar a alguien a Jesús y a su hijo, y cuando hagan, celebren juntos, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, yo estaba en la ruta de bases. Mi hija y yo sirvimos, y mi hijo por años en la ruta de bases, hermanos. Ganábamos almas juntos, hermanos. Visitábamos juntos, almorzábamos juntos, veníamos a la iglesia juntos, hermanos. Leíamos la Biblia juntos, hermanos. Orábamos juntos, teníamos altar familiar juntos, hermanos. Los mejores recuerdos familiares pueden y deben ser los de crecer en una iglesia local saludable, sirviendo juntos, luchando juntos con otros creyentes. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, o que oiga a vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. Tenga una misión, un llamado familiar. Se preguntará, ¿para qué está trabajando su familia? ¿Por qué existen como equipo? Es en su vida familiar simplemente una experiencia monótona, de rutinas monótonas y repetitivas, sin un panorama más amplio. No debería ser así, hermanos. Cuando hablo de monótono, estoy hablando de que siempre es lo mismo, de que no produce, y que esto produce aburrimiento y cansancio, y tarde que temprano va a tronar, hermanos, va a quebrar. Todos deberían estar en la misión de Dios, juntos con la familia de su iglesia, ayudando a cumplir su plan redentor eterno, hermanos. Tenga un hogar generoso y hospitalario. Poco después, seguimos con la historia, y esto es lo que el muchacho dice. Poco después de que mis padres vinieron a Cristo, fui testigo de una maravillosa transformación generada por la gracia en sus vidas. Mi mamá y papá se convirtieron en cristianos dinámicos, con corazones generosos y hospitalarios, hermanos. Cuando hablo de dinámicos, estoy hablando de movimiento, de acción, hermanos.
Casi no hubo ninguna semana en que mi mamá no estaba limpiando la casa y haciendo tacos mientras recibíamos a otros cristianos e influencias espirituales en nuestra sala. No había nadie más que mamá no estuviera dispuesto a servir o a alentar. Una y otra vez se entregó ella y su hogar a los demás. Papá y mamá se convirtieron en trabajadores del grupo de jóvenes y papá enseñaba la secundaria. Nuestras vidas estaban continuamente llenas de grupos de adolescentes. Además de esto, vi a mis padres diezmar, dar generosamente y bendecir a otros, como resultado de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. 35 años después, gente todavía me dice regularmente: tus padres fueron una bendición increíble para nosotros. Su legado sigue vivo. ¿No le gustaría a usted que después de 35 años le dijeran a sus hijos o a sus nietos esto, hermanos? ¿Por qué no quería amar y servir a Jesús? Esas personas eran las personas más felices y risueñas que había visto en mi vida. La asociación de la iglesia local está ordenada por Dios, hermanos. A pesar de esto, hermanos, o a pesar del estado roto de muchas iglesias y la dispersidad entre el cristiano bíblico y la forma en que viven algunos cristianos, desigualdad, diferencia, el pueblo de Dios y las grandes iglesias locales siguen siendo su herramienta principal para la transformación genuina de una vida, hermanos. Yo le puedo decir que cuando mis hijas estuvieron aquí en el colegio, la casa siempre estaba llena de muchachos del colegio, hermanos. Cuando vienen misioneros, cuando vienen las conferencias, siempre hay en la casa una puerta abierta para ellos, hermanos. Mi esposa siempre está preparando comida, hermanos. Está limpiando la casa. ¿Saben qué? Esto solamente lo puede hacer por la gracia de Dios, hermanos. Entréguese a Dios, busque a Dios, y algún día sus nietos o sus hijos van a decir: maldito sea mi padre, o van a decir: bendito sea mi padre, o bendito sea mi abuelo, o maldito sea mi abuelo. ¿Por qué? Por la decisión que hoy tomemos, hermanos. Sirva a Dios, busque a Dios y espere la recompensa de Dios, hermanos. No para usted, para los que le siguen, para los que lo están viendo, hermanos. Decida hoy que será un cristiano comprometido con la vida de la iglesia local como Jesús desea. Decida que será un padre y un abuelo asociado, hermanos. Quédese, no se vaya, le conviene, hermanos. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres generoso y eres bueno. Y sé que vas a usar esta historia, Padre mío, para transformar a muchos que están a punto de tirar la toalla, a muchos que están a punto de decir: no se puede, no puedo seguir. Te pido y oro que a través de esta lección tú puedas comprometer a niños, jóvenes, para servirte a ti, para tener una visión espiritual, mi Dios, para que el día de mañana sus hogares sean bendecidos, Padre mío, y tú puedas, Padre mío, decir: bien hecho, hijo fiel. Te pido y oro, Padre mío, que tú obres en corazones de padres y madres frustrados, mi Dios, y que tú los transformes por medio de tu palabra. Lo dejo en tus manos para que tú sigas obrando, Señor. Todo esto te lo pido y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.